Nuevamente, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar. Les damos las gracias en nombre de Educación Ejecutiva de Programas Abiertos de la Universidad de los Andes por aceptar esta invitación y por conectarse esta tarde con nosotros a este webinar titulado Inteligencia Artificial en Acción, cómo llevar la IA a tu organización. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Tito Neira. Él es estadístico de la Universidad Nacional de Colombia con un MBA y un doctorado en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad de los Andes, con más de 25 años de experiencia en empresas e instituciones nacionales e internacionales. Ha liderado la implementación de proyectos de analítica, datos e inteligencia artificial en diversos sectores. A lo largo de su carrera lidera la estrategia de datos en empresas como El Tiempo, Casa Editorial, Scotiabank, Banco de Bogotá y Aval Digital Lab, donde diseñó e implementó estrategias de datos que integraron áreas como ingeniería de datos, gobierno de datos, analítica avanzada, visualización de datos, CRM, marketing tech e inteligencia artificial. Su enfoque ha estado orientado a la generación de valor mediante la optimización operativa y la innovación en productos y servicios para estas organizaciones. También reconoció en el Top 100 Corinium Global de Innovadores en Datos 2023-2024. Actualmente es profesor de estrategia de datos en distintos programas de posgrado en la Universidad de los Andes y advisor en inteligencia artificial para diversos emprendimientos, incluidos dos propios, Cellit9 y Nacon. Bueno, entonces, sin más preámbulos, Profetito, bienvenido, muchas gracias y desde este momento te cedo la palabra. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Gracias por responder. Bueno, la dinámica es la siguiente. Natalia, hay unas personas en la sala de espera. Ya, ya, perfecto, y se están uniendo. Em, Súper, gracias. Bueno, la dinámica es la siguiente. Ahorita en los siguientes 25 minutos, pues les traigo una presentación. Em, sobre el tema que nos atañe hoy. Luego, pues, Natalia les va a contar una información que tiene preparado y cerramos, pues, con las preguntas que puedan surgir. Si son tan amables, me pueden, eh, y pues, no vamos a poderla responder todas, pero las que sí, pues, entonces, no duden en enviar sus preguntas ahí por el chat. Por favor, me confirman si ya están viendo la presentación. Ya se ve. Súper, muchas gracias. Bueno, digamos cuando me piden preparar esta charla, este webinar, pues empiezo a buscar información y pues encuentra uno noticias como estas en donde el fundador, bueno, el fundador no, presidente de Microsoft, dice hoy día que todo el modelo de software como servicio va a ser o se va a generar disrupción a partir del uso de la agéntica o de la IA agéntica, ¿sí? Entonces, si vemos ese punto, pues todo el software que tengamos va a generar disrupción con inteligencia artificial. Entonces, no puede haber un cambio tan profundo sin que haya un cambio tan profundo en las organizaciones. Por otro lado, eh, hay publicaciones como estas
iniciativas, modelos, proyectos de IA, pilotos, fracasan, ¿no? Entonces, como les decía, cuando me piden preparar esta charla, eh, pues busco más información, esto ha cambiado en un año, todo el año anterior, y encuentro esto de agosto del año pasado, que ya no es el 85, sino el 95. Entonces quería traer cifras más positivas, pero no las hay. Entonces nos lleva a tener una reflexión mucho más profunda, más allá de los pilotos, de las herramientas, de las tecnologías, porque normalmente cuando son tecnologías nuevas, pues hay una tasa de fracaso alta al principio y después baja esa tasa de fracaso. Pero aquí no está pasando eso. Entonces, alrededor de eso, y como mencionaba Natalia ahorita, yo no solo, digamos, he trabajado proyectos académicos o de grandes corporaciones, sino también mis propios emprendimientos. Pues también he fallado, he aplicado métodos y un poco lo que les vengo a contar es esa experiencia de primera mano de lo que me ha funcionado. Ahora, si ustedes me dicen, salgo y aplico esa regla a rajatabla, como los 10 mandamientos, y voy a ser exitoso en la implementación de ella, yo les digo no, porque hay un componente humano grande, ¿sí? Entonces, todo eso que ustedes ven en medios, que las 10 claves para el prompting, los secretos revelados de las ventas, informaciones, todo eso es muy dependiente de las personas y si bien es parte de la adopción de IA, eh, no es suficiente. Sí. Y hoy les vengo a hablar de eso, desde la experiencia, obviamente apalancándome en modelos existentes, una evolución de cómo se han abordado estos proyectos, pero voy a cerrar así para la desilusión de algunos, muy desde lo humano. Bueno, entonces por favor, si tienen dudas o esto me las pueden ir enviando ahí por el chat. Allá mandaron una ahí. Ah, listo. Perfecto. Entonces, desde desde lo clásico en este tipo de proyectos, y digo clásico, este artículo es de hace 6 años, ¿no? Eso es otro tema que nos angustia mucho, que es la evolución rápida. Este era un tipo de modelos clásicos hace 6 años. Antes hablábamos de clásico de 40, 50 años, qué sé yo. Pero como esto ha evolucionado tan rápido, los modelos típicos de adopción de este tipo de capacidades se quedaron atrás, lo que nos implica que no me están ayudando a mejorar la tasa de éxito. Si hay elementos importantes y en esto que propone Lijoki Porras, como receta de creación de valor con Big Data, analítica, inteligencia artificial, dice, lo primero que una organización debe hacer es invertir en tecnología. Entonces, ya cuando uno ve los casos es, y no sé si a ustedes les pasa, si ya en sus empresas está pasando, yo invertí en la tecnología A, B, C o D, pero no estoy teniendo el resultado esperado en este estilo de inversiones. Entonces, uno invierte en estas tecnologías de inteligencia artificial, analítica, datos, crea sus activos de datos, un algoritmo de recomendación, un bot que responda servicio, que acompaña asesores, todas esas capacidades. En teoría, desarrolla capacidades en la organización, o sea, el activo es el bot, pero yo desarrollo capacidades. Cuando hago una desarrollo una nueva capacidad, un nuevo proceso, y en teoría eso me genera un impacto en la organización. ¿Sí? Estos autores mencionan que a través de ese proceso yo tengo que desarrollar capacidades analíticas, de innovación, de gerenciamiento de datos, para convertirlos en mejor toma de decisiones, en eficiencias operativas. Ahorita el uso de la IA generativa, digamos, si hablamos solo de IA generativa, está muy enfocado a la mejora operativa, que no está mal, es una forma de hacerlo, pero no es lo único. Y donde más nos quedamos colgados es en estos dos de generar innovación.
Y no es la innovación de nuevo, lo que aparece en redes sociales que tú le dices a la IA, eres un experto de innovación, entonces ayúdame. Los que aquí usen ese tipo de prompts, sepan que no sirven, ¿vale? Entonces, cuando vemos la formación, vemos cómo hacer ese estilo de prompt, pero que sean más ajustados a las necesidades que tiene mi organización. Entonces, esas son esas 4 categorías de generación de valor. Ahorita vamos a ver estos elementos en 2 marcos de trabajo para la adopción de IA en las organizaciones, pero con un enfoque más sistémico, es decir, más asociado a unos sistemas sociotécnicos. ¿Qué es sociotécnico? En una empresa tenemos personas, que es lo social, y tenemos la parte técnica, que es el resto. Entonces, en cambio, este tipo de abordajes como están acá, si ustedes ven, no tienen en cuenta, dicen factores asociados a la tecnología, pero factores asociados a la tecnología también es tener personas que sepan de la tecnología, ¿sí? Entonces, como que abstraen la tecnología del humano y realmente lo humano es lo que me afecta a la adopción de esa tecnología. Entonces, dicen, cuando hablo de factores que me suman y me restan alrededor de tecnología, me dice, el foco es en tener la data y la tecnología apropiada. Ni siquiera me está hablando de las personas que sepan manejar esa tecnología o el cambio de procesos, ¿sí? Como que no lo embeben en cada parte. Ahora, si vamos al siguiente paso, que es creación de las capacidades de Big Data, dicen, tener la data apropiada me afecta positiva o negativamente en esa adopción. Ese factor sí se cumple con la adopción de IA. O sea, necesito la data adecuada para que la IA genere el impacto que quiero lograr en la organización, ¿vale? La data puede ser un prompt, puede ser una base de datos, pueden ser unas piezas publicitarias, pueden ser grabaciones, videos, bueno, eso es una ventaja de la era actual de la IA, que me permite consumir una variedad de información. Por allá, como un factor exógeno del modelo, me dice factores organizacionales. Hasta ahí entran como las personas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, y más específicamente, no hablemos de cualquier persona en la organización para generar esa adopción, sino hablemos de los directivos dentro de la organización. Con eso vamos a cerrar esta charla. Una publicación que salió hace poquito entre mezcla de McKinsey y Harvard Business Review, en donde hablan de las capacidades que los directivos tienen que tener en una organización. Entonces, no solo es el vendedor que le pongo IA, el de marketing, sino desde la cabeza de la organización, sus juntas directivas, su capa de niveles 1, 2 y 3, deben tener ciertas características para habilitar esa adopción y que la IA me genere valor dentro de la organización. Con eso vamos a cerrar la charla de hoy. Entonces, cuando hablamos de esos factores que afectan, que es la parte de abajo, positivo o negativamente, me dicen, listo, en factores organizacionales, enfóquese en la organización. En los factores de data, enfóquese en capacidades y skills que tienen la organización. En factores tecnológicos, enfóquese en la data y la tecnología, pero no como un sistema, ¿sí? Sino de manera independiente. Ahora, el cambio que ha habido en estos últimos 6 años y en los últimos 3 con la explosión del uso de la IA es ver el problema de una manera sistémica, en donde todos los factores juegan al tiempo y todos inciden sobre todo. Entonces, les voy a presentar 2 modelos, uno de mi autoría y otro de Gartner, que es con el que manejamos algunas formaciones dentro de los cursos de inteligencia artificial para directivos. Uno es esto, este enfoque deja de ser lineal, es decir, uno puede arrancar por cualquiera de estos elementos. Este modelo se llama el Bucket Framework y tiene 4 ciclos de retroalimentación y 6 bloques de acciones que retroalimentan esos ciclos. Entonces, ya no decimos es algo lineal, que yo invierto en tecnología y al final genero un impacto, que muchos de ustedes seguramente en sus empresas, en sus organizaciones tienen ese reto, sino cómo analizo
esos ciclos de retroalimentación dentro de la empresa y cómo me orquesto, me reorganizo como organización. Yo a las empresas que acompaño, en las clases que dicto o en las conferencias les digo, si ustedes, entre comillas, generan adopción de IA en su organización, pero su organización no cambia, mejor no hubiesen adoptado IA. Casi cada caso de uso, ahorita vamos a hablar de eso, cada caso de uso que yo genero adopción en mi organización va a implicar cambios en procesos, reentrenamiento de personas, nuevas tecnologías. Habrán casos de uso más sencillos y habrá uno más complejos. Un poco el mensaje que quiero transmitir es que en esta adopción estratégica de la IA no basta con comprar herramientas. Es decir, si hay una parte que es dentro de estos ciclos de retroalimentación y etapas, es como la parte de construcción o adopción, pero hay otras cosas que tengo que hacer en mi organización. Entonces, en este modelo propongo inicialmente partir de la estrategia de la empresa. Cuando uno es juicioso en la estrategia de la organización y uno tiene su estrategia que quiere hacer a 6 meses, a un año, a 3 semanas, lo que definan, tiene sus iniciativas estratégicas, eso lo tiene que tener claro los directivos de la organización y de ahí para abajo el resto de las personas dentro de la organización. Entonces, lo que se propone en este modelo es uno toma esa estrategia y uno tiene 20 iniciativas estratégicas, 30 iniciativas estratégicas, 40 iniciativas estratégicas, para cómo la IA puede afectar esa estrategia. ¿Listo? No es que empiece, bueno, voy a usar, no sé, nano banana, genera imágenes, videos y la empiezo a usar, sino parto de la estrategia y veo cómo la puedo afectar. ¿Qué he visto yo en la práctica? Del 100% de las iniciativas estratégicas de una organización, en una organización madura en el uso de la IA, uno ve que alrededor del 35% de esas iniciativas pueden ser afectadas por la IA a hoy. ¿Sí? Claramente eso va a ir creciendo en la medida que se habiliten nuevas capacidades de inteligencia artificial. Una vez tengo esos retos de negocio, aumentar ventas, disminuir tiempos, Perdón, ¿qué digamos, si en mi porcentaje? proceso, treinta y ¿Qué cinco porcentaje? por ciento, Fernando, Ok, gracias. mucho gusto. Entonces, eso es como una regla de dedo, digamos, de investigaciones, pero les sirve a ustedes internamente, no es que, y a veces nos pasa, ¿no? Nos dicen, casi que nos dicen, no, ahora todo decía, no. Cuando uno hace revisión estratégica en una organización madura, alrededor del 35% de sus decisiones estratégicas pueden ser optimizadas, mejoradas, cambiadas con inteligencia artificial, de cualquier índole, no solo la generativa, ¿no? De cualquier índole. Bueno, esos grandes retos de negocio se deben convertir en tareas más pequeñas. Esas tareas más pequeñas son los casos de uso. Pero un error típico, y ahorita les digo la solución, no me gusta hablar mucho desde el error, pero pasa, es que yo empiezo a hacer un poquito de casos de uso por todo lado, por todos los procesos pico, pico, por todo lado. Eso no me genera atracción. Entonces, lo que hay que escoger es esas iniciativas estratégicas, esas iniciativas estratégicas dentro de mi organización, si ya es una organización, y en ese dominio dominio de negocio o proceso de negocio que sea core para mí, apuntarlo 5, 10, 15, 20 casos de uso a mejorar eso. Y eso es lo que voy empezando a, entonces, si es estoy hablando de un dominio de negocio que puede ser marketing. Entonces, marketing es crítico para mí, el 30% del dinero se me va en esa inversión. Si yo mejoro la inversión, entonces trabajo marketing y sobre marketing apuntar una cantidad de casos de uso. Si es operaciones, será operaciones. Si es proceso comercial, será el proceso comercial. ¿Sí? Pero lo ideal es, alineado a la estrategia, escojo esos casos de uso que apuntalan la mejora de algunos procesos críticos de la organización y no tener, que eso es lo que está pasando en muchas empresas, tengo un montón de casos de uso desagregados, pero no estoy realmente empujando esa adopción estratégica ante la organización.
Bueno, una vez defino los casos, defino qué voy a hacer y voy a arrancar, entonces aquí uno en la construcción puede o construir o comprar. Entonces yo construyo con piezas de otro o con piezas propias mías que yo genero. Entonces digamos que ya tengo mi IA, mi solución de IA, y con esa solución de IA ya empiezo, y era lo que les decía ahorita, si ustedes cogen su solución de IA y su empresa se mantiene con los procesos como estaba y no hay creación de nuevas experiencias, no hay cambio en la organización, mejor no hubiesen aplicado la IA. Entonces, en esta fase que propongo dentro del segundo ciclo de retroalimentación es cuando ya la solución o la estoy construyendo o la quiero probar, ¿qué tengo que cambiar en mi organización para generar un mayor valor? La propuesta en este modelo, en adición a lo de Gartner, está en este ciclo, que es qué tengo que cambiar dentro de mi organización y cómo experimento para medir ese cambio y el impacto. Cuando hago pruebas, no todas van a salir exitosas, pero me ahorro un dinero de fracasos, es decir, ese 95% de fracasos lo puedo reducir a la mitad con un set de pruebas apropiado antes de escalar. Y ahí solo escojo en esa parte las soluciones de negocio que con unos KPIs que yo defina son las que voy a escalar en mi organización. Y bueno, allá viene el tercer ciclo que es la medición de impacto y el cuarto ciclo que me conecta a los tres anteriores. Si ustedes ven en este modelo, aquí se habla de las personas o roles o actores más relevantes, más típicas por las industrias cambia obviamente. Entonces uno dice, en la parte de retos de negocio y planeación, tengo que es lo que con lo que vamos a cerrar hoy, tengo que trabajar mucho con la alta gerencia. Esto no es de un proyecto, no, tenía y me no, copilot para todos, no, sobre este perfil que son los directivos de la organización. Son esenciales para que esto llegue a buen término. Bueno, este es un modelo. El otro modelo, que es el de Gartner, que también maneja este sentido sistémico, es decir, no es un proceso lineal, y es sobre el cual desarrollamos la formación de IA para directivos. Tiene estas fases, entonces en el centro está la estrategia de IA, que tiene su visión, los riesgos, trabajo de adopción, valor. Bueno, encima de esto está alineado completamente con la estrategia de negocio, que es un poco el concepto del primer look del Bucket Framework. Abajo está lo técnico, es decir, obvio que hay que trabajar en lo técnico y en esa capacitación se ven herramientas, arquitecturas, datos, y ahorita vamos a ver el por qué. Porque es importante que los directivos de la organización tengan ese conocimiento técnico. No digo que echen código, pero sí tengan ese entendimiento de lo técnico. Y algo que agrega, digamos, este modelo es esta administración del portafolio de casos, que se administra más como un portafolio de ideas de innovación que un portafolio de tecnología. Eso también lo desarrollamos. ¿Cómo administrar su portafolio de casos? ¿Cómo los elijo? ¿Qué debe tener un caso? En este ya les di unos tips que si vamos a escoger uno, dos, tres procesos o dominios core, esos son los que voy a apuntar un buen número de casos para transformarlos, ¿sí? No tener casos regados por todo lado. Ah, bueno, hay una claridad. Como organización puedo probar un porcentaje de esos casos y del dinero. Ustedes deciden 5% o 10% a que la gente pruebe, pero con intencionalidad. Lo que no puede pasar es que todo sea un montón de pruebas que al final no me generan tracción en esa adopción estratégica de la IA. Pues también lo vamos a hablar aquí. Y algo muy importante, que es con lo que voy a cerrar hoy, es todo el tema de talento de nuestros directivos para generar esa adopción estratégica de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Entonces, para eso les presento este artículo, eso lo pueden encontrar en internet. Es un artículo de hace un mes y medio, análisis que hacen estos investigadores de McKinsey de diferentes organizaciones con lo que trabajan
y ellos hablan de desarrollar el músculo de IA en los líderes de negocio, ¿sí? Que es esencial para esa adopción. Ahorita les voy a dar como las principales temas que se deberían llevar, pero este artículo, si lo googlean así, aparece y se lo pueden leer todo, porque creo que va muy a la pepa de lo que necesita la organización de sus líderes para generar esa adopción estratégica. Los principales puntos, digamos, que se puede uno llevar son los siguientes, y ustedes lo pueden revisar en sus organizaciones. Estos investigadores dicen que de las empresas Fortune 500, solo el 17% en perfiles directivos son técnicos y solo el 5% tuvo roles técnicos, o sea, entienden lo técnico detrás de las diferentes tecnologías, no solo hoy día, pero enfocado en IA. Es importante entender ese aprendizaje técnico. Liderazgo, el mayor cuello de botella para escalar la IA no es la tecnología, que lo hemos venido hablando, sino la falta de líderes de negocio capaces de transformar esos dominios completos. Es decir, si yo voy a transformar ventas como líder de negocio en nivel 2 o 3 de la organización, debo tener la capacidad de transformar mi proceso, de ese dominio específico, donde les decía yo, escoja ese dominio, que es el siguiente, ese portafolio de casos de uso, escoge ese dominio y apuntala un número X de casos para capturar el valor real de ese dominio. ¿Listo? Ahora, tercer punto a llevarse ese artículo, lógica para liderar esa transformación. Entonces, en algunas juntas directivas hace muchos años, cuando uno iba a explicarles lo técnico que había que hacer, entonces algunas personas de la junta le decían a uno, venga, pero a mí hábleme de negocio, no me hable de eso técnico. El reto ahorita con la adopción estratégica de la IA es que lo técnico es el negocio, es donde están las oportunidades para, ¿se acuerdan esos dos puntos de monetización, de innovar? Están ahí entendiendo esas capacidades técnicas. Y finalmente, vale la pena destacar que la mayoría del valor de IA proviene de pocos dominios profundamente transformados. Entonces, es clave en esa gestión del portafolio que se escoja muy bien el dominio que voy a transformar, porque si fallo, pues pierdo toda mi apuesta, pero definitivamente eso va a venir de 2 o 3 dominios o 5, depende del tamaño de la empresa, pero que yo pueda transformar de manera importante. Y aquí viene un tema relevante, esto es de hecho sobre organizaciones establecidas que quieren adoptar la IA de manera estratégica, no porque así enfocamos esta charla, lo que no quiere decir que dentro de las formaciones que damos de IA no vengan startups, no vengan emprendedores, no vengan empresas pequeñas, ¿sí? Normalmente ese liderazgo viene y pues son otras características las que debe tener en cuenta para ejecutarlo. Bueno, ya para terminar, 4 puntos que yo me llevaría de una charla de estas. Uno, toda iniciativa estratégica se evalúa si puede ser potenciada con IA. Eso lo vimos al principio en el modelo de Bucket Framework. Compromiso activo de liderazgo. O sea, estamos completamente convencidos de que vas a ver en toda ocasión. Ojo con eso. Responsabilidad en manos de los líderes de negocio, lo que hemos venido hablando. ¿Sí? No es que, no, o sea, el proyecto no es exitoso si yo digo, ya implementé IA o tengo 20 personas con Copilot. No es éxito, es impacto en el resultado. Y finalmente, lo que mencionábamos que era la
la fórmula que yo aplico en mis empresas propias y en las que acompaño y en las clases que dicto es a través de la experimentación puedo saber cómo voy yo a liberar esas soluciones de negocio que lo veíamos también en el Buffet Framework para generar esa adopción estratégica dentro de la organización. Finalmente, eh, estamos en una época de evolución, cambio, mejora, a veces algunos dicen no tanta mejora, y parte de estas metodologías nos ayuda a acompañar esa evolución de las empresas. Entonces, la adopción estratégica de la IA no solo es adquirir capacidades y herramientas, sino realmente evolucionar mi negocio hacia un nuevo estadio o hacia nuevas oportunidades de negocio que nos abren estas capacidades de inteligencia artificial en la actualidad. Bueno, eso era lo que les quería contar hoy. No sé, Nati, si vas dando alguna info mientras yo leo las preguntas y me preparo. De acuerdo, profe. Claro que sí. Voy a ir presentando el programa mientras tanto y luego damos el inicio a las preguntas, tanto de esto que les voy a compartir como de todo lo que ha venido hablando el profetito. Entonces, les queremos comentar que justamente todo esto y mucho más de lo que nos ha comentado el profe hace parte de nuestro programa de inteligencia artificial para directivos. Vamos a abrir las cohortes, las siguientes cohortes que vienen van a ser en el mes de marzo de manera presencial acá en Bogotá. Y también vamos a abrir otras cohortes de este programa en algunas regiones del país en modalidad blended, es decir, tienen sesiones tanto virtuales como presenciales. En marzo abre nuestra cohorte en Cartagena y en abril vamos a abrir cohorte en Medellín y Cali. Este programa en su totalidad tiene 42 horas. Principalmente el objetivo del programa es incorporar la inteligencia artificial a las dinámicas empresariales y lograr una mejor toma de decisión estratégica y directiva, comprendiendo sus oportunidades y desafíos, su aplicabilidad, escalabilidad e impacto. Esto lo vamos a hacer a través de diversos módulos, donde como lo hablábamos hace un momento y para enfatizar un poco la idea, siempre es importante empezar no desde la tecnología como tal, sino desde entender qué necesita mi organización, cómo estas tecnologías se pueden vincular con mi estrategia, hacia dónde quiero llevar mi negocio. Y cuando ya tengo claro cuál es ese camino, ahí sí empezar a trazar un camino en cómo esta tecnología me puede apoyar para el cumplimiento de esta estrategia, cómo aspectos como el talento humano y la cultura organizacional son clave para que una implementación de inteligencia artificial a nivel organizacional sea realmente efectiva. Y todo esto lo vamos a hacer a través de la evaluación de un caso de uso. eh, y de esta manera, el trabajo que se desarrolla en el programa no es solamente de clases magistrales, sino también es un trabajo muy práctico, muy aplicado, en el que incluso la sesión final es la presentación ejecutiva de ese caso de uso. Em, Siendo así, entonces, no sé si tienen alguna otra duda, si tienen alguna pregunta, eh, podemos ir mirando las preguntas que hay acá en el chat. En primer lugar, vamos a mirar la pregunta de Alejandra. Ella nos dice, quisiera preguntar si con este modelo de Gartner se puede construir formación para personas no líderes, sino que están más en ejecución del día a día, o existe otro modelo desde la universidad. Sí, o sea, el modelo Gartner, Bouquet, cualquiera de los modelos, pues tiene este despliegue en capas no directivas, ¿no? Si bien el enfoque que estamos hablando de la charla era directivos, pues el despliegue en capas no directivas también está y pues se tocan diferentes clases, perfiles, talento.
cultura organizacional, change management, asociados a los diferentes roles que están involucrados en la ejecución de los casos de uso. Que al final el caso de uso, pues no es que el directivo se quede arriba, construyendo y haciendo el delivery de las soluciones. Listo, profe. Por acá nos dice Jorge Martínez, nos pregunta, ¿cómo saber qué IA se debe usar de acuerdo a los niveles de los cargos de la empresa? Claro, sí, sí, digamos, vemos diferentes tipos de IA, pero más asociado al nivel del cargo de la empresa, está solucionado a la problemática de negocio, está asociado a la problemática de negocio que quiere solucionar, ¿sí? No es como por cargo, sino más como transversal por la problemática o reto o la oportunidad que quieres capturar. Listo, profe. Em, Dice Andrés, ¿cuál sería el proceso o procedimiento para generar la experiencia de casos que necesitamos de la IA? Claro. Entonces, aquí mencionamos dos formas, hay más, pero una es revisar la estrategia y dentro de la estrategia, a través de diferentes técnicas, va uno viendo y de conocimiento técnico, acuérdense lo que hablamos de los directivos, qué iniciativas estratégicas pueden ser afectadas con IA. Ahora, si por ahí no encuentro la inspiración, un ejercicio más sencillo, más aterrizado, es revisar los procesos. Entonces uno revisa procesos, conoce las capacidades de IA y ve en dónde puede aplicar en diferentes fases del proceso este tipo de herramientas. Listo, profe. Y finalmente tenemos la pregunta. M. López nos dice cómo se identifican los procesos que requieren IA y cómo se evalúa cuál es la mejor opción. Vale, normalmente, pues cuando, si uno está arrancando de ceros, pues es arrancar con los procesos que puedan generar el mayor impacto en la organización y uno ya estudia el proceso fase a fase y sabe de ahí si las herramientas o los modelos o las capacidades de IA me pueden ayudar a mejorar algunas de esas fases. Normalmente uno no encuentra una herramienta que me mejore todo el proceso. Normalmente uno arregla partes del proceso y luego integra esas partes del proceso a ser mejoradas. Pero es con los procesos por de negocio y con el entendimiento de las capacidades de IA, poder saber dónde las puedo aplicar. Perfecto, profe. Ah, bueno, por aquí hay una última Natalia, yo pregunta. no quiero dejar pasar el primer, pero no quería dejar pasar el primer comentario, que es lo primero es ajustar la cultura a la organización. Ay, Eh, Realmente la cultura es muy importante, pero es como un trabajo que se hace como al tiempo, ¿no? Porque si trabajo solo cultura, pues no arranco a generar el impacto que quiero. Entonces es como una suma de esas diferentes partes y por eso en la formación recomendamos que más que transformar toda la empresa empiece a ejecutar o a transformar por casos de uso. perfecto, profe. Em, entonces, bueno, aquí hay dos preguntas. Bueno, sí, creo que todavía tenemos espacio para poderlas ver. Nos Sí, dice Angélica Gómez, ¿cómo se puede evaluar la seguridad de los datos cuando se requiere implementar IA? claro. En, en las arquitecturas que se diseñan es un mandatorio la seguridad. Entonces, en algunas de las sesiones vamos a ver todo el tema de data management y una de las dimensiones del data management es la seguridad. Y aquí no solamente seguridad sobre los datos, sino seguridad sobre los algoritmos. Entonces se vuelve algo, digamos, relevante y pues, como digo, como son tantos temas, pues no vemos en profundidad todo, pero sí los tocamos y abrimos las discusiones pues a poder solucionar esas inquietudes.
Listo, profe. También nos pregunta Andrés Abril, aparte del área comercial para el forecast de ventas, ¿en qué otras áreas por lo general se aplica la IA? No, lo que he visto más común en marketing, ventas, legal, desarrollo de software, desarrollo de data science y en ofimática, toda la parte de, como decir, el Copilot de Office o el Gemini de Google, son como las aplicaciones transversales, no son áreas, pero se aplican transversalmente. Y por último nos dice Ángela Luna, ¿qué tan difícil es pasar de un proceso organizacional manual a una implementación en IA? Bueno, hay un supuesto grande que es partamos que el proceso manual está bien, ¿no? La historia de los negocios y en la historia de la automatización es mucho más fácil hacerlo hoy que hace 5 años, ¿sí? Entonces, realmente hoy día las capacidades, dependiendo del proceso, hay una cantidad de variables, pero en general hoy es más fácil hacerlo. Por ejemplo, si en mi proceso necesito leer un mail, antes leer un mail tocaba hacer un algoritmo y, ¿sí? Ahora ya hay IA que hace eso. Entonces, como hay componentes prehechos, no sé si recuerdan cuando les mencioné en alguno de los modelos, el de construir o comprar. Hoy día, como puedo comprar muchas cosas ya hechas, pues es mucho más fácil que en el pasado. Ahora, la complejidad depende de la complejidad de tu proceso. Listo, profe. Creo que hasta acá están las preguntas, entonces em, les recuerdo que aquí en el chat Valentina les dejó el Forbes para que puedan solicitar información si están interesados. Espero que este webinar los haya animado a entender la relevancia eh, de ver cómo realmente la IA puede llegar a nuestras organizaciones, pero de una manera consciente, de una manera estructurada, teniendo como punto de partida, por supuesto, la estrategia. em, y en el que, por supuesto, estaríamos muy felices también desde el programa de poderlos acompañar. Así que, pues bien, no me queda más que agradecerles a todos por su presencia, por su asistencia y un agradecimiento muy especial al profetito, también por su tiempo, por el espacio y especialmente por compartirnos su conocimiento que es muy valioso y que en definitiva, no solo en estos espacios, sino se darán cuenta si ingresan al programa, también en términos prácticos es supremamente valioso. Entonces, feliz noche para todos, muchas gracias, esperamos verlos pronto en las aulas.